Buenos días, compañeros y compañeras del Congreso. Mi nombre es Antonio Rafael Fernández Parada y soy profesor de la Universidad de Granada. Y en estos minutos que tenemos voy a intentar exponerles el tema de nuestra ponencia que pensamos que les va a resultar bastante interesante. Si me permiten, les voy a compartir pantalla para que podamos entrar en materia. Aquí tenemos un momentito. Aquí estamos. Vamos a poner en grande, aquí, perfecto. Bueno, nuestra ponencia se titula El patrimonio histórico-artístico LGTB en España, miradas en conciencia, y vamos a intentar un poco desarrollar esta idea del concepto de patrimonio LGTB que existe, que es una realidad imperante, que está ahí y que debemos de tener en cuenta. Voy a darle los principios o los principales fundamentos que nosotros consideramos que deberíamos tener en cuenta para proteger y difundir este patrimonio al que no se le han prestado muchas miradas de atención. Aquí tienen mis datos, por si desean contactar conmigo antes, durante o después de la ponencia para cualquier tipo de cuestión, ¿no? Vamos a empezar con esta idea, ¿no? Con el primer homosexual de la historia, ¿no? Hace un par de años se publicó un trabajo considerando que este esqueleto, aparecido en una excavación arqueológica, por su posición podría ser el primer homosexual de la historia, o una persona, un transgénero, o alguna persona con una manera de sentir diferente. Estas conclusiones se deben a la posición del cuerpo o la manera en la que estaba ubicada, el tipo de ajuar funerario, etcétera. ¿Por qué me interesa esto? Desde el punto de vista de la alfabetización cultural, de la alfabetización de la ciudadanía, mientras más miradas aportemos a la hora de comprender el mundo que nos rodea, podremos interpretarlo de una manera diferente, ¿no? Para que entiendan esto, le vamos a definir qué es la alfabetización cultural, que posibilita al individuo hacer una lectura del mundo que le rodea, elevando la comprensión del universo sociocultural y la trayectoria histórico-temporal en la que está insertado. Conduce a una mayor autoestima de los individuos y comunidades y la valoración de la cultura comprendida como múltiple y plural. Y ahora dice la definición: este conocimiento crítico y la apropiación consciente de las comunidades de su patrimonio son factores indispensables en el proceso de preservación sustentable de sus bienes. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos comprender en profundidad determinadas realidades para poder conservarlas, difundirlas, protegerlas. Exactamente, ¿no? Claro, ¿qué les quiero decir con esto? Que todo el mundo tiene muy claro, por ejemplo, que hay que conservar, proteger el campo de concentración de Auschwitz, pero hay otro tipo de campos de concentraciones, por ejemplo, el campo de concentración de Tefia en España, en las Islas Canarias, que nadie se ha cuestionado que hay que proteger. No hay ninguna mirada, no hay alfabetización cultural al respecto, ¿no? Esta alfabetización cultural permite que los amantes de Pompeya, parece ser, según las últimas investigaciones, que ahora se tratan de dos hombres y no de dos mujeres, con lo cual esta manera de actualizarnos continuamente nos permite comprender el mundo en el que vivimos, ¿no? Ya el artista David Lachapelle hizo una llamada a la comunidad, sobre todo a los jóvenes, para que el colectivo LGTB comience a formar su patrimonio cultural. Es cierto, hay que formar nuevos patrimonios, pero también tenemos que conservar y poner en valor todos los patrimonios que hemos legado de los colectivos LGTB, que son al final parte de nuestra propia historia, ¿no? Un primer objetivo de esta comunicación, de esta breve ponencia, sería que, partiendo de los estudios de género, el propio patrimonio y la educación patrimonial, pretendemos vislumbrar nuevos horizontes con respecto al tratamiento, visibilización y aportaciones de los colectivos LGTB al hecho patrimonial, y más concretamente, cómo las aportaciones y las miradas de estos visibilizan esos patrimonios que son invisibles para el resto de la sociedad. Les traía varias leyes, simplemente les voy a mencionar uno. Existe la Declaración de los Derechos Culturales de Friburgo, concretamente en el año 2007 fue cuando se publicaron, en los que nos ponen de manifiesto que es que las personas tienen derecho, todas las personas tenemos derecho a disfrutar de las manifestaciones culturales con las que convivimos, con las que nos relacionamos, de las que somos herederos, ¿no? Básicamente son bastantes, pero lo que a nosotros nos interesa que estos derechos culturales dicen que tenemos derecho a elegir y que se respete su identidad cultural en la diversidad de su modo de expresión, a conocer que se respete su propia cultura, como también las culturas que en su diversidad constituyen el patrimonio común de la humanidad, y acceder al ejercicio, a la información, difusión de estos derechos culturales, de estos patrimonios. Esto nos interesa para enlazarlo directamente con el patrimonio LGTB. Es que, según los derechos culturales, tenemos la posibilidad y la obligación de acceder, conservar y difundir esos patrimonios, ¿no? Algunas pinceladas muy brevemente sobre la cuestión de la legitimación del patrimonio. Perdón. Los bienes patrimoniales no son
legitimados por el conjunto de la sociedad, eso lo sabemos, y hay una total ausencia de las mujeres, de las minorías y, por supuesto, de los colectivos LGTB, ¿no? Decía Pérez Winter en 2014 que si bien el patrimonio debería incluir y representar los diferentes aspectos de la identidad de un país o una localidad, con cierta frecuencia existe una invisibilización de algunos sujetos y elementos que componen la diversidad identitaria de un territorio. Esto es totalmente así. El patrimonio normalmente está legitimado por determinadas personas, autoridades académicas, esferas del poder, etcétera. Pero, claro, como sesgo, o todas esas visiones suelen tener un determinado sesgo, político, cultural, religioso, etcétera, ¿no? La idea sería que haya más personas involucradas en la legitimación de esos patrimonios, ¿no? Claro, esta legitimación no es causal, no está libre de prejuicios, de intereses económicos, sociales, culturales, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa con el patrimonio LGTB? La principal característica que tiene es que se diluye entre la artisticidad de sus bienes. Muchos de ellos ya están protegidos como obras de arte, pero es que hay otros tanto como café, como librería, como lugares de cruising, etcétera, que no están o que no pueden estar protegidos desde el punto de vista de las leyes o desde las consideraciones histórico-artísticas, ¿no? Por ejemplo, todas estas cuestiones que estamos viendo, estos patrimonios LGTB se diluyen en la artisticidad de sus bienes, ¿no? Con respecto a la memoria histórica homosexual, es un término, o LGTB, que se está recuperando en los últimos días. Aquí pueden ver, por ejemplo, el famoso triángulo rosa homosexual que los nazis, con el que los nazis marcaban a los que enviaban a los campos de concentración. Esta idea nos interesa porque lo veremos y será el triángulo rosa será una de las grandes bases sobre las que se construyen los monumentos públicos LGTB, ¿no? Si en el caso de las mujeres el patrimonio ha sido legitimado por los varones, en el caso del patrimonio LGTB nadie todavía se ha cuestionado quién lo tenía que legitimar. Y aquí nos cabe la duda si tenemos que ser todos los miembros de la sociedad o deberían los miembros del colectivo LGTB ponerlo en marcha o ponerlos en valor. Lo que estamos viendo aquí es un homosexual represaliado durante la Guerra Civil española, y esto es pues, lo que pasó. Esta memoria también hay que recuperarla y es tan importante que, por cierto, apuntamos en el proyecto de ley de memoria histórica que actualmente se está haciendo en España desde el Parlamento español, no hay ni una sola referencia a los homosexuales, a los colectivos LGTB en todo su articulado, cuando sí que hay muchas a las mujeres, ¿vale? En el caso del patrimonio LGTB es que todavía no nos hemos cuestionado que es algo que haya que conservar o que difundir. Desde el punto de vista de la comunicación tiene cero repercusión, tiene cero trascendencia mediática y es un área de conocimiento que es que ni siquiera existe. Estamos actualmente asentando los cimientos de estas cuestiones, ¿no? Si me lo permiten, les hago una pequeña definición de este patrimonio LGTB, ya que la enunciamos en 2017, que dice: podríamos definir el patrimonio LGTB como un conjunto de testimonios materiales e inmateriales que evidencian la participación e importancia de los homosexuales, las lesbianas, los hermafroditas, los travestis, etcétera, en las sociedades históricas, amén de manifestar igualmente los procesos de discriminación que estos han sufrido a lo largo de los tiempos y cuyo análisis nos permite reconstruir el pasado de una forma más exacta y aproximada a las cosmovisiones propias del mundo de cada momento. La recuperación, análisis y protección de los testimonios materiales y inmateriales de estas subculturas son igualmente constructos de equidad y progreso social y emocional. ¿Cuál sería el objetivo de todo este patrimonio LGTB? Pues sería conservar, proteger, interpretar, difundir el patrimonio LGTB, porque supone comprender nuestra propia historia y reafirmarnos como sociedades democráticas. Cosas que están pasando actualmente, simplemente se las enuncio en relación al patrimonio LGTB. Hay una incipiente, ahora lo comentaremos, o hay un incipiente intento de defender, de proteger el patrimonio LGTB, como en el caso del famoso Stonewall, que ahora comentaremos. En Estados Unidos especialmente, se están empezando a mapear los lugares relacionados con la memoria LGTB. Hay algunas manifestaciones, algunos intereses, como por ejemplo el declarar el travestismo patrimonio inmaterial de la humanidad. Se está produciendo una continua destrucción del patrimonio LGTB y se está intentando evitar que esto se produzca. Por ejemplo, en multitud de Asia Oriental hay multitud de manifestaciones escultóricas que están siendo atacadas por reflejar escenas sexuales, ¿no? O, por ejemplo, los famosos sonetos del amor oscuro de Lorca, que no interesaron que saliesen a la luz durante mucho tiempo, ¿no? Se está haciendo mucho en relación a los objetos homosexuales, exposiciones, difusión, etcétera, especialmente de objetos históricos artísticos, ¿no? Una de las cuestiones más interesantes que se están llevando a cabo es esas publicaciones que tienen que ver con la geografía de la homosexualidad, es decir, los lugares que ocupaba la homosexualidad, los lugares históricos que ocupaban en las ciudades, ¿no?
Entre las cuestiones que se están llevando a cabo también, por ejemplo, la realización de monumentos LGTB, que nosotros comentaremos a continuación, o el desarrollo de itinerarios didácticos, que normalmente muchos de ellos coinciden cuando se están produciendo el orgullo, en torno a junio, mayo, exactamente. Por ejemplo, esta ruta histórica por el orgullo de Madrid. Algunas cuestiones que se están, o más que se están relacionando, haciendo específicamente con el arte emanado de los homosexuales. Pues, por ejemplo, publicaciones sobre prácticas artísticas actuales, se están rescatando experiencias vitales como patrimonio inmaterial, se están haciendo placas conmemorativas, la cuestión de los monumentos que ahora comentaremos, se están declarando lugares y sitios relacionados con la memoria LGTB, etcétera. Algunos patrimonios para que vean la importancia de esta cuestión que yo les estoy comentando. Uno de los más importantes y quizá de los mejores considerados es el patrimonio del asociacionismo, tanto español como internacional, como en Estados Unidos, ¿no? Todas estas asociaciones, por ejemplo, la Unión Democrática de Homosexuales de Málaga, que fue una de las pioneras en España, la Federación del Frente Homosexual Andalucía, etcétera, generaron multitud de documentos, de panfletos, de revistas, que son objetos de conservación en algunos casos. Y es una parte importante del patrimonio histórico LGTB. No puedo siempre dejar de contenerme de ponerlo en esto sí que es mundial, el gran lema del patrimonio LGTB en España, sin lugar a dudas, esta campaña publicitaria con respecto al Mundial de Fútbol del 82 en España, cuando se le prohibió a los comerciantes LGTB que abrieran sus negocios, hicieron esta campaña que decían con Naranjito, que era la mascota de ese mundial, que decía lo nuestro sí que es mundial, ¿no? Cuestiones que se están llevando a cabo en relación a lo anterior, la creación de centros de la memoria LGTB y además muchas de las leyes de memoria e igualdad LGTB en España abogan por la creación de estos centros de la memoria LGTB. Es el caso, por ejemplo, del ejemplo valenciano, ¿no? Por mencionarle algunos ejemplos de los lugares de la memoria histórica LGTB. En el mundo, por ejemplo, el Hudson River Park, que es uno de los sitios más famosos de cruising, de encuentros homosexuales, desde principios del siglo XX. En España, por mencionarles algunas cuestiones, la ley de vagos y maleantes dio mucho de sí y provocó muchas redadas, ¿no? Y provocó también que los homosexuales fuesen concentrados en el famoso campo de concentración de homosexuales de Tefia de Fuerteventura. Por esto yo les decía anteriormente la cuestión de la alfabetización cultural. Todo el mundo conoce a Auschwitz, pero nadie conoce el campo de concentración de homosexuales de Tefia, que por cierto fue bastante desagradable. Se le llamó la colonia agraria penitenciaria, ¿vale? Se pueden imaginar todas las cuestiones que tuvieron que sufrir los homosexuales allí internados, ¿no? Se calcula que entre unas 90 personas, entre 45 y 66 años, realmente hubo gente mucho más joven que fueron esclavizados, se realizaron ensayos clínicos, vejados, maltratados, etcétera, ¿no? Y además después tenían unas condiciones bastante duras cuando salían de allí. Nos interesa este sitio porque conservan un par de monumentos conmemorativos al respecto. Sitios importantes, por ejemplo, en la Rambla de Cataluña, donde se produce la primera manifestación homosexual de España, esto fue en torno a los años 70, que no está protegido de esta perspectiva, o por lo menos debería recordarse que esto es un lugar importante de la memoria histórica y democrática española. Uno de los sitios más trágicos también del patrimonio LGTB en España fue la prisión de Huelva, donde a los homosexuales lo pasaron francamente mal, pero sí que es cierto que allí hay una placa colocada. El Instituto Lambda, que fue pionero en España para defender la cultura homosexual, o por ejemplo Bercana, la primera librería que hay en España, es que es la primera. Igual que protegemos el primer puente de hierro del mundo, deberíamos proteger la primera librería gay de España. Con respecto al monumento público LGTB, que es uno de los fenómenos más interesantes que se están produciendo anteriormente, en la actualidad, perdón, no hay muchos que mencionar, pero sí hay algunas cuestiones que podamos citar. Yo les voy a poner un par de ejemplos para que puedan entenderlo. Decirles que se trata de un fenómeno que tiene un inicio sutil a finales de los 70, ¿vale? 10 años después de las redadas de los Stonewall, que su consolidación se producirá en los últimos años, que la mayoría de estos monumentos están relacionados con el nazismo, en el caso de España con el franquismo. Muchos de ellos están relacionados o son frutos de los contextos de la búsqueda de los derechos LGTB. Y es curioso porque estos monumentos, ninguno refleja elementos positivos de la historia del colectivo LGTB. Todo lo que refleja son muertes, destrucciones, masacres, etcétera, relacionados con los colectivos LGTB. También hemos aportado cosas buenas a lo largo del tiempo. Por mencionar algunos ejemplos,
Uno de los más paradigmáticos es este el primero que se hace en el año 1980, que tiene que ver o que se realiza para conmemorar los disturbios de los Stonewall en 1900, a finales de los 60. Bueno, por ponerle algunas características para que vean aquí simplemente. El de Ámsterdam se hace en 1987, que es el triángulo rosa invertido, o por ejemplo el de Sitges en España, que en España tenemos alguno más, de 2006, que también es uno de los más antiguos, y de nuevo el triángulo rosa invertido. Para ir terminando, cuestiones importantes. Lugares de la memoria histórica LGTB con protección específica. Muy pocos en el mundo, pero uno de ellos, quizás el más pionero, el famoso Stonewall de Estados Unidos, donde el bar y los aledaños donde se produce la manifestación, fue protegido por la administración Obama, y actualmente se están protegiendo o se están mapeando en Estados Unidos los lugares relacionados con el patrimonio LGTB americano o norteamericano. En España, aunque sin proteger legalmente todavía, pero quizás el más importante porque se han hecho 2 propuestas no de ley, se ha declarado bien de interés turístico, es el famoso pasaje Begoña de Torremolinos, que sufrió en 1971 una redada. Actualmente se está intentando proteger al amparo de la Ley de Memoria Histórica de España y de Andalucía. Lo que pasa es que por el juego político que tenemos actualmente en Andalucía, donde Vox tiene un partido en los extremos de la derecha, o con unas posturas bastante diferentes al resto de los partidos, está bloqueando las negociaciones para que sea declarado Patrimonio Histórico Español. Aquí pueden ver el expediente. Esta es la imagen que tenía el pasaje en los años 60. ¿Vale? Se está intentando proteger por medio de estas 2 figuras, que son la ley, los lugares y los senderos de memoria democrática, de la Ley de Memoria Democrática Andalucía de 2017, estamos en ello. Estas son las figuras simplemente para que lo contesten, para lo puedan analizar. Entre las propuestas en marcha que se están llevando a cabo actualmente, importante, hay un intento por proteger el travestismo como patrimonio inmaterial de la humanidad. En ello están, ya llevan bastante tiempo con ellos y de momento no ha tenido mayor trascendencia. Con esto finalizamos nuestra ponencia. Hemos querido muy brevemente exponerles las características de este patrimonio LGTB. Queremos que entiendan que existe, que está ahí, que debemos de conservarlo, que debemos de protegerlo y que va a depender de nosotros, y en lugares como este congreso, tomar conciencia de la realidad histórico-artística de este patrimonio, que no es todo arte, sino que hay muchas más cosas, como hemos visto, como cafés, como lugares, donde se produjeron acontecimientos relacionados con la historia de los homosexuales, que no tienen que ver exactamente, a lo mejor todos, con el siglo XX o con la represión. Han pasado más cosas a lo largo del tiempo. Dicho esto, es todo por mi parte. Espero que la ponencia les haya resultado interesante y yo intentaré consultar las dudas que puedan tener a lo largo del Congreso. Muchísimas gracias a todos y a todas.